¿Y si todo lo que siempre te enseñaron sobre el nacimiento de Jesús no fuera exactamente como dice la Biblia? ¿Y si te dijera que la historia del nacimiento del Salvador, tal como la celebramos hoy, podría estar envuelta en símbolos paganos, fechas confusas y tradiciones humanas que fueron adoptadas siglos después? ¿Seguirías celebrándola con los mismos ojos? ¿O comenzarías a preguntarte qué es lo que Dios realmente quiere que recordemos en esta fecha? Este video no es como los demás. No vienes aquí por simple curiosidad. Vienes porque tu alma anhela discernir lo verdadero de lo falso, porque tu corazón no se conforma con lo superficial, porque sabes que el enemigo es astuto y ha infiltrado mentiras incluso en los momentos más sagrados. Pero también sabes que el Espíritu Santo revela secretos a los que le buscan con sinceridad. Hoy podrías estar a punto de recibir una de esas revelaciones. Hay una verdad escondida detrás de las luces, los árboles y los regalos. Un misterio que la mayoría ha olvidado o nunca ha querido enfrentar. Hoy vamos a sumergirnos juntos en las aguas profundas de la palabra. Y lo que vas a descubrir puede sacudirte, puede confrontarte, pero también puede liberarte. Este video no es una crítica superficial al espíritu navideño. No, es una búsqueda honesta y reverente de la verdad en las Escrituras. Vamos a examinar qué dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, si hay fundamentos para celebrar el 25 de diciembre, y cuál es el verdadero propósito de recordar ese acontecimiento tan trascendental. Pero antes de seguir, quiero que reflexiones conmigo por un instante. ¿Qué pasaría si celebramos más la fecha que a la persona? ¿Y si sin darnos cuenta honramos más la tradición que la verdad? ¿Y si este conocimiento pudiera cambiar no solo tu forma de vivir la Navidad, sino también tu manera de acercarte a Cristo? Querido oyente, este estudio no es casualidad. Estás aquí porque tu espíritu ha sido guiado. Estás buscando respuestas, y sé que Dios te va a hablar hoy, porque hay un poder oculto en conocer la verdad. Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Así que en los próximos minutos vamos a recorrer pasajes bíblicos que muy pocos predicadores se atreven a leer en estas fechas. Vamos a explorar la historia desde los ojos de la Escritura, no desde las vitrinas de los centros comerciales ni las costumbres heredadas. Vamos a descubrir por qué el nacimiento del Mesías es mucho más profundo y transformador que una simple fiesta anual. Y si llegas hasta el final, entenderás por qué hay tantas contradicciones en torno a la fecha del nacimiento de Jesús. Verás cómo el enemigo ha querido distraernos, pero también verás cómo Dios ha dejado señales escondidas en su palabra para aquellos que desean la verdad por encima de todo. Te prometo que si ves este video completo, algo va a cambiar en tu manera de ver el mundo, porque cuando uno descubre la verdad de Dios, no hay vuelta atrás. Y esa verdad no solo trae libertad, trae poder, trae luz y trae dirección. Ahora, antes de seguir con el estudio, necesito que me ayudes en algo muy importante. Quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase de compromiso espiritual: paz en Cristo. Esa frase es más que palabras. Es un testimonio de que tú no vienes aquí por entretenimiento, sino por un encuentro verdadero con la palabra. Y cuando escribes esto, estás haciendo una declaración pública. Estás diciendo que eliges la paz de Cristo por encima del ruido de este mundo. Además, dale me gusta a este video. No lo haces por mí. Lo haces porque al presionar ese botón estarás ayudando a que YouTube le muestre este mensaje a otras almas sedientas. Personas que, como tú, están buscando señales de Dios, pero aún no han encontrado la respuesta. Tú puedes ser esa herramienta que Dios use para tocar a alguien más. Y si ya lo hiciste,
Felicitaciones. Estás siendo parte activa de este ministerio. Eres uno de los que ayuda a expandir la luz en medio de tanta oscuridad. Porque sí, muchos no tienen iglesia cerca. Muchos no tienen con quién hablar de estos temas. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles. Y tú, con tu participación, haces que esto sea posible. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Suscríbete si no lo has hecho. No te pido eso solo para que veas más videos. Te lo pido porque cuando te suscribes, estás creando un espacio donde el mensaje de Dios puede continuar llegando a ti. Estás construyendo un altar digital, un lugar de encuentro continuo con el Señor. Y eso, en estos tiempos, es más valioso de lo que puedes imaginar. Recuerda, antes de cada estudio bíblico en este canal, todos los verdaderos guerreros de la fe escriben en los comentarios, paz en Cristo, porque esa paz es la que nos permite escuchar la voz del Espíritu con claridad. Y hoy, la penúltima enseñanza que compartiré contigo, antes de cerrar el video, contiene una llave espiritual, una revelación que podría desbloquear una bendición que has estado esperando. No te la puedes perder, así que abre tu Biblia, abre tu corazón, porque ahora sí, comenzamos este viaje. Por más que año tras año el mundo entero se detenga el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, la verdad bíblica permanece inmutable. La palabra nunca revela una fecha exacta para el nacimiento del Salvador. Esta ausencia no es un olvido ni una omisión sin importancia. Es un silencio que habla, una pausa divina que nos invita a reflexionar. ¿Por qué entonces los cristianos modernos celebran con tanta certeza una fecha que jamás fue registrada en las Escrituras? Volvamos al principio. Los evangelios de Mateo y Lucas son las únicas fuentes que narran el nacimiento de Jesús. Y aunque nos brindan detalles importantes como la genealogía, el lugar de nacimiento, la visita de los pastores y de los sabios de Oriente, no hay ni un solo versículo que mencione el día, el mes o la estación del año. Este detalle es crucial, porque si el nacimiento de Cristo fuese algo que Dios quisiera que celebráramos cada año en una fecha específica, ¿no habría sido lógico que dejara esa fecha clara, tal como lo hizo con la Pascua o el Pentecostés? La ausencia de fecha no es accidental. La Biblia, meticulosamente inspirada, nunca hace las cosas sin propósito. Cada palabra tiene peso, y en este caso, lo que no se dijo es tan revelador como lo que se dijo. El nacimiento de Jesús no debía transformarse en un ritual fijo, limitado a una temporada. Su venida al mundo es una verdad viva, que debe estar presente todos los días del año en el corazón del creyente. Pero entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Aquí comienza lo que muchos desconocen. La celebración del 25 de diciembre no se originó en la iglesia primitiva, ni en las enseñanzas de los apóstoles, ni en la vida de los primeros cristianos. Fue una decisión institucional siglos después de Cristo, cuando el Imperio Romano comenzó a fusionar prácticas paganas con símbolos cristianos para facilitar la conversión masiva de pueblos. El 25 de diciembre era en realidad una fecha muy significativa en el mundo pagano. Ese día se celebraba el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invencible, una festividad romana dedicada al dios Mitra, adorado como deidad solar. Coincidía con el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente y el sol renacía. Fue una fiesta popular, profundamente arraigada en el imperio, especialmente entre los soldados. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo y decidió unir el imperio bajo una fe común, permitió que se conservaran muchas costumbres paganas, pero dándoles un nuevo significado cristiano. Así fue como el nacimiento del Sol Invencible fue reemplazado simbólicamente por el nacimiento del Hijo de Dios.
Pero Dios no necesita disfraces ni reemplazos. Lo sagrado no se mezcla, lo santo no se contamina. No estamos diciendo que recordar el nacimiento de Jesús sea un error, de ninguna manera, pero sí es tiempo de preguntarnos si lo estamos recordando de la forma correcta. ¿Estamos adorando al Salvador o al símbolo? ¿Estamos celebrando una fecha o una transformación espiritual? La Biblia nos muestra que lo esencial no es la fecha, sino la verdad que esa fecha representa. Pablo, en su carta a los Gálatas, lo deja claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. El énfasis no está en cuándo, sino en el propósito de su venida. No se nos da el día, porque el mensaje de la encarnación no debe limitarse a una celebración estacional, sino que debe ser vivido cada día. La confusión de la fecha del nacimiento de Jesús es solo un síntoma de algo más profundo. La tendencia humana de ritualizar lo que fue dado para transformar. Convertimos la esperanza en rutina, el milagro en costumbre. Y así, año tras año, millones de personas celebran el nacimiento de un Jesús al que no siguen, cantan villancicos sobre un niño al que no obedecen y se reúnen en nombre de una historia que nunca han buscado entender a la luz de la palabra. Si el enemigo no puede hacerte negar a Cristo, intentará hacerte adorarle de forma equivocada. Desviará tu mirada del centro y la fijará en adornos, fechas, tradiciones. Te hará sentir espiritual por participar en una cena navideña mientras tu corazón sigue vacío del verdadero Cristo. Por eso, hoy, el Espíritu Santo te llama a despertar, a volver a las Escrituras, a preguntarte, ¿estoy siguiendo lo que Dios dijo o lo que la cultura me enseñó? Porque cuando el creyente comienza a cuestionar desde la palabra, Dios empieza a abrir sus ojos. Y cuando eso ocurre, uno no puede seguir celebrando como antes. No puede seguir adornando un árbol mientras su alma está seca. No puede envolver regalos cuando el verdadero regalo de salvación no ha sido recibido ni compartido. Este primer paso, reconocer que la fecha del 25 de diciembre no está en la Biblia, es apenas la entrada a un camino más profundo, el de volver al centro, al propósito, a la verdad. Y si hasta ahora te estás sintiendo inquieto, confrontado, tal vez confundido, es una buena señal. Significa que tu espíritu está vivo, que Dios te está tocando, y que esta revelación no es para herirte, sino para restaurarte, porque cuando conocemos la verdad, dejamos de vivir en la sombra y comenzamos a caminar en luz. Cuando miramos el pesebre adornado en diciembre, cubierto de nieve artificial, con los pastores tiritando de frío y los cielos estrellados sobre un niño recién nacido, creemos estar viendo una escena bíblica. Pero en realidad, esa imagen es más una construcción cultural que una representación fiel del relato sagrado. Porque si nos atrevemos a observar con detenimiento los detalles que la Biblia revela, llegaremos a una conclusión desconcertante. Jesús, muy probablemente, no nació en diciembre. La Escritura no menciona una fecha. Eso ya lo vimos, pero sí nos ofrece indicios que nos permiten deducir en qué época del año es poco probable o incluso imposible que haya nacido Jesús. Uno de esos indicios clave está en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este simple versículo nos abre una puerta hacia una verdad olvidada. Los pastores estaban en el campo, por la noche, cuidando a sus ovejas. Aunque esto pueda parecer algo romántico o poético, en realidad es un dato cultural muy importante. En Israel, los pastores no solían estar en el campo durante el invierno. Las noches en diciembre eran frías, duras, con lluvias frecuentes e incluso nieve en las zonas altas.
Los rebaños eran guardados en corrales o cuevas durante esa estación para protegerlos del clima severo. Eso quiere decir que si los pastores estaban en el campo por la noche, probablemente no era invierno. Los estudios históricos y arqueológicos del clima en Judea del primer siglo confirman que la temporada en que los pastores permanecían al aire libre iba de abril a octubre, durante la primavera, el verano y parte del otoño. Esto ubicaría el nacimiento de Jesús en una época mucho más templada, tal vez en septiembre, o incluso en la fiesta judía de los tabernáculos. Y no es casualidad que se mencione a los pastores en el relato del nacimiento. Dios no desperdicia detalles. Todo en su palabra tiene propósito. Si el Espíritu Santo inspiró a Lucas para incluir esa imagen, es porque era relevante. La presencia de los pastores en el campo es una señal silenciosa, un testimonio contra la fecha establecida por la tradición romana. Pero hay más. Otro dato que ha pasado desapercibido para muchos está en el relato del nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas, capítulo 1, se menciona que Zacarías, padre de Juan, pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. Según Primera Crónicas 24, el grupo de Abías servía en el templo durante la 8ª semana del calendario hebreo. Si calculamos el tiempo a partir del mes de Nisán, marzo-abril, el servicio de Zacarías caería en torno a junio. Fue entonces cuando el ángel le anunció el nacimiento de su hijo. La Biblia dice que Isabel, esposa de Zacarías, quedó embarazada poco después de ese anuncio. 6 meses después, el ángel Gabriel visita a María para anunciarle que concebiría al Salvador. Si Isabel concibió en junio, María habría concebido en diciembre. 9 meses después, Jesús habría nacido en septiembre, no en diciembre. Este análisis bíblico cronológico coincide con las estimaciones de varios eruditos judíos y cristianos. Algunos incluso proponen que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, que tiene lugar entre septiembre y octubre. Esta fiesta celebraba cómo Dios habitó con su pueblo en el desierto. Y si pensamos en el Evangelio de Juan, donde dice, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», Juan 1:14, el término griego usado aquí es eskenosen, que literalmente significa acampó o tabernaculó. ¿Podría esta ser una pista más sobre la fecha real del nacimiento de Jesús? La coincidencia es demasiado profunda para ignorarla. Dios decidió habitar entre nosotros. Y qué mejor momento que Sukkot, la fiesta de las moradas temporales, donde los judíos recordaban que Dios estuvo con ellos en el desierto. Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, nació para cumplir ese mismo propósito. Entonces, ¿por qué se sigue celebrando el 25 de diciembre? ¿Por qué insistimos en una fecha que no tiene raíces bíblicas, pero sí conexiones con ritos solares y costumbres paganas? La respuesta es dolorosa, porque nos acostumbramos a los rituales más que a la verdad. Porque es más cómodo seguir la corriente cultural que nadar contra ella. Porque el espíritu religioso muchas veces prefiere el símbolo a la sustancia. Y también porque no hemos sido enseñados a cuestionar con la palabra en mano. Pero tú estás aquí, porque el Espíritu te está inquietando, porque algo dentro de ti quiere ir más allá del envoltorio, porque sabes que no se trata de rechazar el nacimiento de Cristo, sino de honrarlo como Él merece, con verdad y con entendimiento. No se trata de tirar el árbol de Navidad, ni de rechazar a tu familia. Se trata de despertar, de entender que muchas veces, sin darnos cuenta, hemos mezclado lo santo con lo profano. Y el llamado de Dios para este tiempo es claro. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. Lo inmundo no siempre parece oscuro. A veces viene disfrazado de luz.
A veces brilla, canta, decora y reparte dulces. Pero sigue siendo una mentira si no tiene sustento en la palabra. Ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás celebrando por tradición? ¿O comenzarás a vivir cada día como un recordatorio de que Jesús no vino para llenar un calendario, sino para llenar tu vida de propósito eterno? Hasta hoy, millones de personas cantan sobre el pesebre como un detalle decorativo más en la historia del nacimiento de Jesús. Se menciona en las canciones navideñas, se representa en figuras de cerámica y se recuerda con ternura cada diciembre. Pero lo que muchos no saben es que la manjedoura, ese lugar humilde donde fue colocado el Salvador del mundo, no fue un accidente, fue una señal profética, un símbolo cargado de revelación, un mensaje silencioso de Dios al mundo, y entender su significado es vital para comprender quién es realmente Jesús y por qué vino. El Evangelio de Lucas nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. La escena parece sencilla, pero es profundamente reveladora. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Verbo eterno, no vino al mundo en un lugar de honor, ni rodeado de reyes y poderosos. No nació en un templo, ni en un palacio, ni en el seno de una familia influyente. Nació en un espacio destinado a los animales, y fue colocado en un comedero de bestias. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin propósito. Cada detalle de esa noche fue intencional, y cada uno de ellos está destinado a enseñarnos una verdad eterna. Jesús vino a redimir desde abajo, a levantar lo que el mundo desprecia, a nacer en lo bajo para elevar a los humildes. La manjedoura representa el rechazo. No había lugar para ellos en el mesón. La humanidad no hizo espacio para el Salvador, ni siquiera una habitación. Aquel que sostiene el universo no encontró una cuna digna en el mundo que vino a salvar. Desde el primer instante, Jesús experimentó el abandono y la indiferencia de los hombres. Y eso no fue un error, fue un anuncio, porque el Mesías no vendría a conquistar por la fuerza, sino a salvar por medio del sufrimiento. Desde la cuna hasta la cruz, su vida sería una ofrenda por amor. Pero hay más. La manjedoura no solo simboliza pobreza, también apunta a otro elemento vital: el alimento. Un pesebre es, literalmente, un recipiente donde comen los animales. Es un lugar de nutrición, de sustento. Y esa imagen es profundamente simbólica cuando recordamos las palabras que Jesús pronunciaría más adelante en su ministerio. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Él fue colocado en un comedero porque sería el pan espiritual que alimentaría a los que tienen hambre de justicia. Él es el sustento del alma, aquel que se entrega como alimento para los que reconocen su vacío. Y qué mayor contradicción que el Rey del Cielo sea acostado en un lugar donde comen los animales. Porque eso es lo que el pecado hizo con la humanidad. La rebajó a vivir sin discernimiento, sin dirección. Pero Jesús vino a restaurar nuestra dignidad, a volvernos hijos, a sentarnos en la mesa del Padre. Además, este nacimiento también confronta las expectativas religiosas de la época. Muchos esperaban un Mesías guerrero, político, triunfante, pero Dios eligió lo débil para avergonzar lo fuerte, eligió lo humilde para derrotar lo orgulloso. Y en esa noche silenciosa, en un rincón olvidado de Belén, nació la esperanza del mundo, no en medio de multitudes, sino en el anonimato. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Estás haciendo espacio en tu corazón para Jesús? Porque si Él no fue recibido en el mesón, tal vez hoy tampoco esté siendo recibido en muchas vidas.
Tal vez hay corazones ocupados con negocios, con estrés, con religión vacía. Pero la promesa es clara. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. La manjedoura también nos recuerda que no hay lugar tan sucio, tan oscuro o tan pequeño que Él no esté dispuesto a habitar. Él no exige templos de oro. Él busca corazones dispuestos, corazones quebrantados. Personas sencillas que digan, aquí estoy, aunque no soy digno. Y si tú te sientes así hoy, sin fuerzas, sin recursos, sin honra, estás en el lugar perfecto para que Jesús nazca en ti. Porque la historia del pesebre no terminó ahí. Ese niño creció, caminó entre los hombres, sanó enfermos, liberó cautivos, anunció el reino. Y después fue llevado a otro madero, la cruz. Desde una cuna de madera hasta una cruz de madera, Jesús vivió para entregarse por completo. Y esa entrega comenzó allí, en esa manjedoura olvidada. Ahora piensa por un momento, ¿no será que también nosotros necesitamos volver a esa humildad? ¿No será que la confusión sobre el origen del natal es también una advertencia de que hemos adornado demasiado lo que debía ser sencillo? ¿Que hemos celebrado la cuna sin recibir al que estuvo en ella? Este mensaje es un llamado, un susurro divino que te invita a recordar que el Salvador vino en humildad y que quiere habitar en ti de la misma manera. No necesitas prepararte con perfección, solo necesitas hacer espacio. Como dice Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». ¿Vas a abrirle hoy? Una de las imágenes más icónicas del nacimiento de Jesús es la de los 3 reyes magos, acercándose con regalos de oro, incienso y mirra, guiados por una estrella resplandeciente en el cielo nocturno. Esta escena ha sido retratada por siglos en canciones, obras de teatro, tarjetas navideñas y adornos de todo tipo. Pero ¿sabías que esta imagen, tal como la hemos recibido, no está alineada con el relato bíblico? El Evangelio de Mateo nos ofrece el único registro bíblico de la visita de estos hombres sabios del Oriente. Sin embargo, una lectura atenta nos revela algo que ha sido ignorado o modificado por siglos de tradición. Los magos no llegaron la noche del nacimiento de Jesús. Tampoco fueron reyes, y ni siquiera sabemos si eran 3. Observemos el texto con cuidado. Después que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Mateo 2:1-2. Mateo deja claro que los magos llegaron después del nacimiento de Jesús. No dice que estuvieron presentes en el pesebre. De hecho, cuando ellos llegan, Jesús ya no está en un establo, sino en una casa, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Esto significa que la famosa escena del pesebre con los magos es una mezcla de eventos que ocurrieron en diferentes tiempos y lugares. Jesús, al momento de recibir a los magos, ya no era un recién nacido. Según las pistas bíblicas, probablemente tenía entre varios meses hasta 2 años de edad. Herodes, al saber por los magos que el nuevo rey de los judíos había nacido, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esa decisión no fue al azar. Fue un cálculo basado en el tiempo que había pasado desde que los magos vieron la estrella por primera vez. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2:16.
Este dato es revelador. Significa que la estrella que guió a los sabios apareció en el momento del nacimiento o incluso antes, y que el viaje que ellos realizaron no fue breve. Fue un proceso largo, lleno de obstáculos, una travesía de cientos o incluso miles de kilómetros desde el oriente, probablemente desde Babilonia o Persia, para encontrar al Mesías. Y esto nos deja una enseñanza poderosa. Los verdaderos adoradores no se mueven por tradición, se mueven por revelación. Estos hombres no eran parte del pueblo de Israel, no eran religiosos del templo, pero al ver una señal divina se pusieron en marcha. Buscaron, preguntaron, no se conformaron con mirar la estrella desde lejos, sino que decidieron ir hasta el final. La mayoría de las personas, aún hoy, se conforman con mirar de lejos los símbolos de la fe. Participan de una fiesta, cantan un villancico, tal vez leen una lectura especial en diciembre, pero no se levantan a buscar a Cristo. No hacen el esfuerzo por encontrarse con Él de forma personal. Los magos lo hicieron. Por eso, cuando lo encontraron, lo adoraron. Y su adoración fue costosa. Le entregaron oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tiene un profundo significado profético. Oro, símbolo de realeza, reconocían a Jesús como rey. Incienso, símbolo de divinidad, era usado en el templo para adorar a Dios. Mirra, símbolo de sufrimiento y muerte, era usada para embalsamar cuerpos. Reconocían que ese niño, aunque rey y Dios, también sufriría. Esto significa que los magos entendieron quién era realmente Jesús, incluso antes que muchos del pueblo escogido. Ellos discernieron su identidad completa: Rey, Dios y Salvador sufriente. ¿Cómo? Porque Dios se revela a los corazones que le buscan con sinceridad, sin importar su trasfondo religioso. Ahora piensa en esto: ¿qué revelación te estás perdiendo por no ir más allá de la tradición? ¿Qué verdad profunda se te escapa porque estás mirando símbolos culturales y no las Escrituras? La historia de los magos también nos confronta con otra realidad. No todos los que ven la señal se mueven. Herodes oyó hablar del Mesías. Los líderes religiosos sabían exactamente dónde debía nacer. Citaban las Escrituras con precisión. En Belén de Judea. Pero ninguno fue a buscarlo. Sabían, pero no adoraron. ¿Cuántas personas hoy conocen la historia de la Navidad, pero no tienen un encuentro con Jesús? ¿Cuántos saben que nació, pero no lo han dejado nacer en sus corazones? Este pasaje nos llama a tomar una decisión: ser como Herodes, que sintió amenaza ante la verdad y trató de eliminarla. Ser como los religiosos, que sabían, pero no actuaron. O ser como los magos, que buscaron hasta encontrar, y cuando lo hicieron, se postraron y le dieron lo mejor. Y aquí surge una última reflexión poderosa. La estrella no los llevó directamente a Belén. Ellos primero llegaron a Jerusalén y allí preguntaron. Dios no siempre te da todo el camino. A veces te da solo una señal para ver si vas a confiar. Los magos obedecieron, aunque no sabían todo, y cuando llegaron a donde debían, la estrella reapareció y los guió hasta la casa. Así es el caminar de la fe. Dios te da luz, pero espera tu movimiento. Él te muestra una parte, pero quiere que camines. Y si lo haces, verás su gloria. En la superficie, Belén es una aldea pequeña, insignificante. En tiempos de Jesús, era poco más que un caserío rural, sin prestigio ni influencia política. Sin embargo, Dios la escogió como escenario del evento más trascendental de la historia humana, el nacimiento de su Hijo. ¿Por qué Belén? ¿Qué propósito divino se esconde detrás de esta elección? ¿Y qué mensaje está tratando de comunicar el cielo al escoger precisamente este lugar? Para responder estas preguntas, debemos comenzar por un detalle profético que muchos conocen,
pero pocos profundizan. En Miqueas 5:2, siglos antes del nacimiento de Cristo, ya se anunciaba: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo es asombroso. Miqueas, inspirado por el Espíritu de Dios, profetiza que de una aldea casi olvidada surgiría el Rey eterno, y no un rey común. El texto declara que sus orígenes son desde la eternidad. En otras palabras, aunque nacería en Belén, este rey existía mucho antes. Su naturaleza no era solo humana, sino también divina. Entonces, Belén no fue una coincidencia, fue una declaración celestial. Dios no solo estaba cumpliendo una profecía milenaria, estaba revelando la naturaleza de su reino. En un mundo donde los poderosos nacen en palacios, Jesús nace en Belén. En un mundo que exalta la fama, Dios escoge lo pequeño. En un mundo que idolatra lo visible, el cielo honra lo invisible. El nombre Belén significa literalmente casa de pan. Esto no es casual. Jesús más adelante diría: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Aquel que sería el alimento del alma, el sustento eterno, nació en la ciudad del pan. Así, desde su nacimiento hasta sus enseñanzas, Jesús se muestra como el pan que descendió del cielo para saciar el hambre espiritual del mundo. ¿Y qué hay del apellido geográfico Efrata? Esta palabra significa fértil o fructífera. Belén Efrata, entonces, puede traducirse como la casa del pan fértil. No solo Jesús sería el pan que alimenta, sino también el que da fruto, el que produce vida. En este lugar aparentemente estéril, nació la vida misma. Pero el simbolismo no se detiene allí. Belén tiene una historia profunda dentro del relato bíblico. Fue el lugar donde nació David, el pastor que se convirtió en rey, y Jesús, según la carne, es descendiente directo de David. No solo comparte su linaje, sino que cumple las promesas hechas a él. Recordemos lo que el ángel le dice a María: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Lucas 1:32. Nacer en Belén era entonces una señal de legitimidad mesiánica, un lazo directo entre la antigua promesa y su cumplimiento. Pero más que eso, era una declaración de estilo. Así como David fue un rey diferente que salió del anonimato y conquistó con fe, Jesús sería un rey distinto que reinaría desde la humildad y vencería por medio de la cruz. Belén también fue escenario de la historia de Ruth, la moabita que, por su fidelidad, fue injertada en la genealogía del Mesías. Ruth llegó a Belén como extranjera y terminó siendo la bisabuela de David. Este patrón revela algo clave. Dios escoge lo despreciado, lo olvidado, lo marginal para manifestar su gloria. Y tú y yo, si nos sentimos así, pequeños, rotos, indignos, debemos saber que estamos en el tipo de corazón donde Dios quiere nacer. Belén, entonces, es más que un lugar geográfico, es un símbolo espiritual. Representa el corazón que, aunque pequeño ante los ojos del mundo, está dispuesto a recibir a Cristo. Representa el ambiente donde Dios se manifiesta, lejos de los reflectores, pero lleno de disponibilidad, donde no hay apariencia, pero sí profundidad. Y es por eso que esta verdad es tan poderosa para nosotros hoy, porque si el Salvador no nació en Jerusalén, ni en Roma, ni en Alejandría, las grandes ciudades del saber y del poder, sino en Belén, entonces tú no necesitas ser importante para que Dios se revele en tu vida. No necesitas un apellido reconocido, no necesitas estar en la cima, solo necesitas tener espacio en tu interior. Disponibilidad, sinceridad, hambre de Dios. Tal vez tú hoy te sientes como Belén, ignorado, pequeño, fuera del mapa,
Pero justamente ese tipo de lugar es el que Dios escoge para obrar sus mayores milagros. La pregunta es, ¿hay espacio en ti? ¿O tu vida está llena de ruido, de compromisos vacíos, de religiosidad sin presencia? Recordemos, cuando José y María llegaron a Belén, no encontraron lugar en la posada. El Mesías fue rechazado desde el principio, y aún hoy sigue siendo rechazado en muchos corazones. La Navidad debería ser un tiempo para abrirle espacio real, no simbólico, para decirle, entra, Señor, esta casa es tuya, este corazón es tu Belén. Dios no busca lo perfecto, busca lo dispuesto, y cuando encuentra un corazón como Belén, sencillo, fértil, disponible, hace nacer allí el mayor regalo que la humanidad ha recibido. En el relato del nacimiento de Jesús, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra una de las revelaciones más profundas del corazón de Dios. Después de que María da a luz en Belén y el Hijo Eterno es acostado en una humilde manjedoura, los primeros seres humanos en recibir el anuncio celestial no son los líderes religiosos ni los reyes, sino un grupo de pastores que velaban durante la noche. ¿Por qué ellos? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esa elección? Leamos con atención el pasaje de Lucas 2, 8, 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este es uno de los momentos más gloriosos y conmovedores de toda la Escritura. Un grupo de hombres sencillos, probablemente considerados de baja categoría social, reciben una manifestación directa del cielo. No una visión en sueños, no una voz lejana, sino la presencia literal de un ángel, seguido por un ejército celestial que proclama, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». En el sistema religioso del tiempo de Jesús, los pastores no eran valorados, eran considerados personas impuras, alejadas de la vida del templo. Su trabajo los mantenía apartados de muchas de las leyes rituales. No eran eruditos, no eran sacerdotes, eran campesinos que cuidaban ovejas en la oscuridad de la noche. Pero fue a ellos a quienes Dios eligió como los primeros testigos del nacimiento de su Hijo. Esta elección no fue accidental, fue un grito profético, una declaración del nuevo orden que Jesús venía a instaurar. El reino no sería para los que se creen dignos, sino para los que están dispuestos a recibirlo en humildad. La gracia no se revela primero en los templos, sino en los campos. No busca el orgullo del conocimiento, sino la sencillez del corazón. Hay algo más. Estos pastores no eran cualquier grupo de trabajadores rurales. Muchos estudiosos afirman que los pastores de la región de Belén estaban encargados de criar ovejas para los sacrificios del templo. Esto significa que ellos cuidaban los corderos que más tarde serían ofrecidos en el altar en expiación por los pecados del pueblo. Ahora piensa en esto. Quienes cuidaban a los corderos del sacrificio fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no puede ser una coincidencia. Fue una escena cuidadosamente orquestada por el cielo. Los ojos que día tras día contemplaban corderos destinados a morir, esa noche vieron al único cordero que traería perdón eterno. Y fue allí, en la noche fría, donde se les dio la señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Dios no les dio una dirección exacta, no les reveló nombres, les dio una señal espiritual, les dijo cómo reconocerían al Salvador, no por su majestad ni por su entorno, sino por su humildad.
Aquel que viniera a redimir el mundo estaría acostado en un comedero. Esta señal tenía que ser discernida, y ellos la entendieron. Los pastores obedecieron sin cuestionar. Dejaron el campo, los rebaños, su rutina, y fueron rápidamente a buscar al niño. Encontraron a María, a José y al pequeño Jesús, tal como se les había dicho. Y cuando lo vieron, se llenaron de gozo y comenzaron a anunciar lo que habían oído y visto. Aquí hay otra gran enseñanza. La verdadera adoración produce testimonio. Cuando alguien ve la gloria de Dios, no puede callar. La adoración no termina en el asombro, continúa en el anuncio. Los pastores no eran teólogos, no eran predicadores, pero salieron transformados. La noche oscura que vivían se iluminó con una gloria que no venía del sol, sino del cielo. Y eso cambió todo. Hoy muchos viven en oscuridad, en rutinas sin sentido, cuidando sus responsabilidades diarias, sintiéndose invisibles ante el mundo. Pero el mensaje de esta historia es claro. Dios ve a los invisibles. Dios se revela en lo oculto. Dios se acerca a los humildes. Si tú sientes que nadie nota tu esfuerzo, que tus días son monótonos, que estás lejos de donde quisieras estar, esta historia es para ti. Porque el mismo cielo que se abrió para aquellos pastores puede abrirse para ti. El mismo Cristo que nació en Belén quiere nacer hoy en tu interior. La única condición es tener un corazón como el de ellos, vigilante, obediente, sensible. Los pastores estaban despiertos, no dormían, guardaban las vigilias, y en ese estado de vigilancia, el cielo los visitó. Jesús más adelante diría: bienaventurados los siervos a quienes su Señor cuando venga halle velando. Lucas 12:37. Hay promesas para los que vigilan, para los que permanecen atentos, para los que no se rinden. ¿Y tú? ¿Estás velando? ¿Estás esperando al Señor? ¿O has caído en la indiferencia espiritual? El anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores es más que una historia bonita. Es una invitación, una advertencia y una promesa. Si estás dispuesto a dejar el campo y buscar al Salvador, lo encontrarás. Y si lo encuentras, tu vida nunca volverá a ser igual. En el relato del nacimiento de Jesús, uno de los aspectos más desconcertantes para el observador moderno es la aparente ausencia de testigos oficiales y la sencillez extrema del evento. No hubo cortejo real, no hubo anuncio público en Jerusalén, ni protección por parte de autoridades civiles o religiosas. María dio a luz en un establo sin comodidades, sin asistentes distinguidos, sin luces ni alabanzas humanas. Este silencio y humildad del parto no son meros detalles anecdóticos, sino una declaración divina que encierra un misterio profundo y una enseñanza clave para nuestra vida espiritual. Cuando pensamos en la llegada de un rey, especialmente uno anunciado por profecías, esperamos un recibimiento majestuoso. Sin embargo, el Mesías eligió entrar en el mundo a través de la vulnerabilidad y la sencillez. El Evangelio de Lucas subraya esta realidad con las palabras: no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Este rechazo inicial refleja no solo la falta de espacio físico, sino también el rechazo espiritual que Jesús experimentaría durante toda su vida. Desde su nacimiento, él fue ignorado por los poderosos, menospreciado por las autoridades y finalmente crucificado como un criminal. Pero este inicio silencioso revela una verdad esencial. El reino de Dios no se basa en la fuerza humana ni en el reconocimiento social, sino en la humildad y la entrega total. El silencio que rodea el nacimiento de Jesús también tiene un significado simbólico. En la tradición bíblica, el silencio no es vacío, es espacio para lo sagrado. Es un tiempo para la escucha profunda, para la preparación interna.
La ausencia de ruido externo invita a voltear la mirada hacia el interior, hacia lo invisible que solo el Espíritu puede revelar. Este parto sin pompa ni público destaca la soberanía de Dios en actuar conforme a sus propios tiempos y formas, no a las expectativas humanas. En un mundo que valora lo espectacular, lo ostentoso y lo visible, Dios elige la discreción, el anonimato, lo humilde. Esto confronta nuestra naturaleza que busca reconocimiento y éxito aparente, recordándonos que el verdadero poder está en la entrega y el sacrificio silencioso. Además, la figura de María en este contexto es fundamental. La joven madre acepta este nacimiento en humildad, sin protesta ni reclamo, confiando plenamente en el plan divino. Su fe activa y su silencio obediente son ejemplo para todos los creyentes. María representa el corazón dispuesto a permitir que Dios obre, incluso cuando el camino es incierto y lleno de desafíos. La falta de testigos humanos oficiales también nos habla de la misión de Jesús. No vino para agradar a las multitudes ni para consolidar un reino terrenal, sino para establecer un reino espiritual, eterno y universal. El silencio de su nacimiento anticipa el tipo de reino que establecerá, uno que se edifica en la fe y no en el espectáculo. Este silencio y rechazo inicial también preparan el camino para el mensaje de Jesús sobre la verdadera grandeza. El que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Su nacimiento en la humildad es la primera manifestación de esta verdad que se cumplirá plenamente en la cruz y en la resurrección. En la vida de cada creyente, este misterio invita a reflexionar sobre las veces que se enfrentan al rechazo o a la incomprensión por seguir a Cristo. Nos recuerda que aunque no siempre seamos reconocidos o valorados por el mundo, nuestra entrega y fidelidad tienen un valor eterno. Finalmente, este parto silencioso nos desafía a crear espacios en nuestra vida donde Dios pueda actuar en calma y profundidad. En un mundo lleno de ruido, distracciones y prisas, la experiencia de Belén nos llama a detenernos, a hacer silencio en el alma y a recibir con humildad la presencia del Salvador. Uno de los mayores enigmas y confusiones que rodean la celebración de la Navidad es la elección del 25 de diciembre como fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús. Esta fecha, ampliamente aceptada y festejada en todo el mundo, no se encuentra en la Biblia ni tiene respaldo histórico concluyente. ¿Por qué entonces esta tradición se impuso? ¿Qué significa para el creyente entender esta discrepancia entre la realidad bíblica y las costumbres humanas? ¿Y qué podemos aprender de esta lucha espiritual oculta tras el calendario? La Biblia no especifica el día ni el mes en que Jesús nació. Los evangelios, que describen el nacimiento con detalle en cuanto a circunstancias y personajes, no mencionan la fecha exacta. El relato se centra en el significado del evento, no en el calendario. Históricamente, los primeros cristianos no celebraban la Navidad como la conocemos hoy. El foco estaba en la resurrección de Jesús, que consideraban el momento clave de su fe. La fecha del 25 de diciembre fue adoptada siglos después, en un contexto cultural y religioso distinto. Durante la antigüedad, el Imperio Romano celebraba el Sol Invicto o el solsticio de invierno, una festividad pagana que conmemoraba el renacer del sol, cuando los días comienzan a alargarse tras la noche más larga del año. Esta fecha simbolizaba la victoria de la luz sobre las tinieblas, una imagen que la Iglesia primitiva quiso cristianizar, vinculando la luz con Cristo, la luz del mundo. Sin embargo, esta decisión, tomada en un contexto de sincretismo cultural, produjo una tensión espiritual. La verdadera historia del nacimiento de Jesús fue cubierta por símbolos y rituales paganos, y la esencia humilde y profética de Belén quedó eclipsada por la festividad social.
Para muchos creyentes, esta situación genera preguntas legítimas. ¿Es válido celebrar el 25 de diciembre? ¿No estamos mezclando la verdad con tradiciones humanas? ¿No corremos el riesgo de perder el mensaje puro del Evangelio? Esta lucha entre la verdad bíblica y las tradiciones humanas es una constante en la vida espiritual. Jesús mismo denunció la hipocresía de quienes honran a Dios con labios, pero tienen el corazón lejos de Él. Nos invita a discernir y a no dejarnos llevar por costumbres que oscurecen la verdad. Pero a pesar de estas dificultades, la Navidad puede ser una oportunidad poderosa para volver al corazón del mensaje original. La fecha no define la verdad. Lo fundamental es comprender quién nació, por qué vino y qué significa para nuestra vida. El 25 de diciembre puede ser usado como un recordatorio anual, una pausa en el tiempo para reflexionar sobre el misterio de la encarnación. Pero no debe convertirse en un ritual vacío, ni en una excusa para olvidar la verdadera razón de la temporada. Hay un llamado para cada creyente: volver a Belén no solo geográficamente, sino espiritualmente. No se trata de celebrar una fecha, sino de abrir el corazón al nacimiento de Jesús, de hacer espacio para la humildad, la esperanza y la redención que Él trae. Además, esta confusión nos enseña a depender no de tradiciones humanas, sino de la palabra viva y del Espíritu Santo que guían a la verdad completa. El apóstol Pablo advierte sobre el peligro de vivir conforme a tradiciones humanas que pueden apartarnos del Evangelio genuino. La verdadera celebración es aquella que transforma el corazón y produce fruto de justicia. Este bloque es un llamado a la reflexión profunda sobre cómo celebramos nuestra fe, no para caer en la crítica vacía, sino para buscar siempre la pureza del mensaje, para que cada acto de adoración sea auténtico, libre de mezclas y lleno del poder de Dios. Finalmente, esta tensión entre fecha y verdad refleja la batalla espiritual que enfrenta todo creyente. Vivir en un mundo que busca moldear la fe a sus costumbres o ser luz que refleja la verdad eterna. Hemos recorrido juntos un camino profundo y revelador, desde la confusa y muchas veces distorsionada historia del nacimiento de Jesús, hasta las enseñanzas que este misterio contiene para nuestra vida hoy. Ahora, al llegar al final de este estudio, quiero felicitarte de corazón por tu compromiso y por haber llegado hasta aquí. Pocas personas tienen la paciencia y el deseo sincero de ir más allá de lo superficial para descubrir la verdad que transforma. Permíteme decirte que este no es un video cualquiera. Este es un espacio de encuentro real con la palabra de Dios, creado con la intención de edificar tu fe y fortalecer tu esperanza. Aquí, la verdad bíblica no es un dato más, sino un tesoro capaz de cambiar tu vida y tu realidad espiritual. Si has escuchado hasta ahora, es porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón, y eso es motivo de gran alegría. Quiero invitarte a que, en los comentarios, dejes una frase que refleje tu compromiso y lo que te ha motivado a seguir este estudio hasta el final. Por ejemplo, he buscado la verdad más allá de las tradiciones, o mi corazón está abierto al nacimiento de Cristo hoy. Esta frase será una señal para mí y para la comunidad de que estás caminando con firmeza en este proceso de fe. Quiero conocer los nombres de los elegidos que no se detienen ante la confusión, sino que buscan la luz verdadera. También te animo a compartir este video con otros hermanos y personas que necesiten escuchar este mensaje. Compartir la palabra es una responsabilidad sagrada, y tú puedes ser instrumento para que el Espíritu Santo toque más vidas. Si te ha sido de bendición, dale me gusta y suscríbete a este canal. De esta manera, ayudas a que este contenido llegue a quienes lo necesitan.
especialmente a aquellos que no tienen una iglesia cerca y buscan apoyo espiritual en estos videos. Recuerda que suscribirte y participar activamente en este canal no es solo un acto digital, es un compromiso con la difusión de la verdad y la construcción de un ejército de creyentes firmes y fundamentados en la Biblia. A través de este medio, muchos han encontrado refugio, guía y esperanza. Antes de terminar, quiero que te quedes unos minutos en calma, permitiendo que la paz del Señor inunde tu corazón mientras reflexionas en lo aprendido. No pauses el video hasta que termine para no romper la conexión espiritual que se ha creado. Este estudio, desde su inicio hasta ahora, es fruto de un trabajo profundo, dedicado y guiado por la inspiración del Espíritu Santo. La autoría de este video es propia y se ha creado con la intención sincera de honrar a Dios y compartir su palabra con fidelidad y amor. Que el mensaje de la verdadera Navidad, lejos de tradiciones humanas, despierte en ti una fe genuina, una esperanza renovada y un compromiso firme de vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que el poder transformador de este misterio solo se revela a quienes están dispuestos a buscar con sinceridad y humildad. Que la bendición del Señor te acompañe cada día y que su luz ilumine tu camino. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe.